Ok, vamos a comenzar nosotros entonces compartiendo esta pantalla para que comencemos nuestra actividad de este día. Como ya hemos comentado, el trabajo de hoy se refiere a la omnipotencia. Y esta idea me llegó porque estuve escuchando algunas personas que era un pastor que estaba hablando de personas que tenían poder, que Dios le había conferido poder y en algún momento se olvidaron de que tenían ese poder o de que estaban preparados para hacer cosas que deberían ir más allá de lo cotidiano, de lo que estaban haciendo. Entonces me ocurrió la idea, bueno, ¿por qué nosotros no trabajamos un poquito con este asunto de la omnipotencia y visualizar de qué manera nosotros podemos tener más acceso a ese poder que es Dios? Y también si es que podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero hoy especialmente hay algo que quiero que compartamos juntos y es hacer un corto recordatorio a nuestro amado Coco Ramos. Hoy sería su cumpleaños. Entonces aquí yo tengo lo que vamos a conversar, pero voy a pasar por aquí, por donde habla de la omnipresencia, porque voy a poner una canción de Coco que tiene que ver con la omnipotencia. Sabemos que Dios es omnipotencia, es omnipresencia y omnisciencia. Como vemos aquí, siempre que se le pone a cualquier palabra, al final la palabra ente quiere decir ser, existente. Entonces, pues Dios es omnipotencia, pero en nosotros es omnipotente, en nosotros es omnipresente y es omnisciente. Eso, entonces vamos a escuchar esta canción de Coco que no es muy popular. Él me la mandó cuando la hizo y yo sé que debe estar protegida en la ASCA porque ya en esta época él estaba haciendo todas sus composiciones y la estaba poniendo en la ASCA, que es la Asociación de Escritores y Compositores, entonces, americanos. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta canción, a ver si la han escuchado. No importa dónde vaya, allí donde me encuentre. Uy, me la cortó la nena que entró. Ya tiene que devolverla. No importa dónde vaya, allí donde me encuentre, mi ser tú siempre estás. Aquí en todas partes tu presencia habitará, sagrada omnipresencia. Dentro del mar profundo y arriba en el espacio sideral, estás en la criatura que en este mundo al saludar bendice con su llanto a los demás. Omnipresencia, sagrada omnipresencia, en ti yo me muevo, yo vivo, yo existo y tengo mi ser. Omnipresencia, sagrada omnipresencia, eres todo en la vida, la esencia de mi ser. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? El sol de la mañana y el cielo con su manto que a la noche anunciará, expresan tu grandeza y tu santa inmensidad, sagrada omnipresencia. Estás en todo el mundo, no importa si te adoren o te dejen de adorar, tu amor no es como amor de esos de humanidad, es incondicional. Omnipresencia, sagrada omnipresencia, en ti yo me muevo, yo vivo, yo existo y tengo mi ser. Omnipresencia, sagrada omnipresencia, eres todo en la vida,
esencia de mi ser. Y así le deseamos a nuestro amadísimo Coco Ramos, donde quiera que esté. Celebramos su vida, su entrada a esta dimensión de la forma, su trabajo que hizo, el legado que nos dejó, y sabemos que todo está bien con él allí donde está. Amén. Amén. Entonces, nuestro tema de hoy es la omnipotencia. Y ya nosotros sabemos qué es la omnipotencia. De todas formas, voy a hacer un repasito para que vayamos quizás anotando alguna idea, alguna palabra que no nos suene o que sí nos resuene. Por ejemplo, aquí dice que esta definición la traje de la famosa enciclopedia popular Wikipedia, ¿verdad? Que nos dice que la omnipotencia de Dios consiste en que ha alcanzado el máximo potencial de su especie, la humanidad, y es tan poderoso como su especie lo puede ser. En cuanto ser supremo, no existe nada ni nadie que pueda ejercer su poder sobre él, que es la fuente y el origen de todo el poder. No sé por qué no salió subrayado esto y en itálica, como lo había puesto, pero bueno, porque me sorprendió esta definición de dice que la omnipotencia de Dios consiste en que ha alcanzado el máximo potencial de su especie. Y entre paréntesis dice la humanidad. Entonces, y es tan poderoso como su especie lo puede ser. Entonces ahí como que vayan anotando para que conversemos un poco sobre ese detalle, por favor. Entonces, Charles Fillmore, en la palabra reveladora, es muy escueto cuando define la omnipotencia. Y lo que nos dice que es poder infinito, que Dios es poder infinito, que la omnipotencia es todo el poder que hay, que es el todopoderoso. Y aquí esta definición es del diccionario de lengua española, que como ustedes ven también es bastante escueta, que es poder para hacer todas las cosas. Eso es omnipotencia. O sea, en este momento es interesante que en este grupo de estas 5 definiciones nos demos cuenta de que hay algunas que fácilmente pueden ser apropiadas y adoptadas por nosotros. Así que también de eso tenemos que conversar. Ahora, esto es muy interesante porque aquí ya estamos comparando a Dios con las leyes, y que siempre hemos conversado sobre eso, que las leyes que están ya hechas por el principio de Dios no se pueden, no se cambian, no se pueden violentar. Dios no solo puede trascender las leyes físicas o de probabilidad, sino que también puede trascender las verdades lógicas, porque Dios no está limitado por nada. Dios puede intervenir en el mundo alterando las leyes de la física y de la probabilidad. Por ejemplo, Dios puede hacer milagros. Y en este caso me recuerda, ¿verdad? Uno de los actos de Jesucristo, esto de caminar sobre las aguas, ¿verdad? Que eso desafía completamente la ley de la física. Y también el apaciguar los vientos, hacer que una persona que estuviera paralítica pudiera caminar. Eso es prácticamente desafiando la ley de lo que supuestamente es la verdad y la lógica, ¿no? Entonces, Dios puede intervenir en el mundo alterando las leyes de la física y de la probabilidad. Y como ya vimos, por ejemplo, puede hacer milagros. Y nosotros sabemos que los milagros son, ¿qué? El cumplimiento de ¿qué? De la ley. Bien. All right. Entonces, tercero, la omnipotencia de Dios no puede alterar las leyes de la física. Ese otro punto de vista. Su omnipotencia se mide por el dominio de esas leyes a las cuales él también está sujeto. La omnipotencia de Dios consiste en que ha alcanzado el máximo potencial
Oh, aquí está repitiendo esto mismo. De su especie, la humanidad, y es tan poderoso como su especie lo puede ser. Entonces, aquí completa diciendo, aquello que puede parecer un milagro a un simple mortal es en realidad un ejemplo de la omnisciencia divina con respecto a las leyes de la naturaleza y su capacidad para hacer uso de ella. O sea, como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Nos estaba diciendo que Dios puede alterar las leyes de la física. Ahora te dice que Dios no puede alterar las leyes de la física. Porque vamos a suponer, tenemos la ley de la gravedad, por ejemplo, que es una ley que todo objeto que cae hacia el suelo viene con una determinada velocidad, independientemente de lo que pueda pasar cuando llega al piso, a la tierra, pues hay una consecuencia. Pienso que aunque este autor diga eso, posiblemente si hay una intervención divina, una persona que venga cayendo puede suceder, qué sé yo, un viento que se levante desde la tierra y lo sostenga para que no se haga daño cuando caiga, y esa podría ser una intervención divina que está trabajando, ¿verdad? En contra de lo que sería el resultado de la ley. El 4 nos dice, Dios puede hacer todo aquello que va acorde con su propia naturaleza. En cuanto ser supremo, no existe nada ni nadie que pueda ejercer su poder sobre él, que es la fuente y origen de todo el poder. Ok, entonces voy a tener un momentito acá. Vamos a volver por aquí para que conversemos un poco más sobre este asunto aquí entre todos. Ok, ¿alguna inquietud le causaron estas definiciones que quieran compartir? A mí me preocupa que dice que la omnipotencia de Dios no puede alterar las leyes de la física. Pero Exactamente. sí es que él es las mismas leyes de la física. Exacto. O sea que él lo puede alterar todo. Que tú me digas eso ahí, tú te estás entonces en ese momento separando de lo que verdaderamente Dios es. Su omnipotencia, su omnipresencia. ¿Estás limitándolo? O sea que él es el que hace y deshace de todo. Como mismo él te hace la ley de gravedad, que te hace caer con la misma fuerza que te desprendes de un momento y caes en la tierra, también puedes volar por encima de la atmósfera y volar y no caer. Definitivo. Y hemos visto, por ejemplo, más de una vez, nosotros, pues, Xiomara quizás se acuerde había en los años, creo que a finales, principios de los 70, hubo un ciclón que llevaba la misma trayectoria de San Zenón, que destruyó completo. San Zenón fue un ciclón que destruyó la ciudad de Santo Domingo en 1930. Y por ahí por el 70 se presentó uno que vivía con la misma trayectoria de San Zenón. Y recuerdo yo que se hizo una cadena de oración, Unity encabezó esa cadena de oración, y fue algo tan tremendo en todo el país que aproximadamente, creo que a unas 100 millas, el ciclón se desvió y se devolvió. O sea que no es una cosa tan común, pero ahí podemos decir que actuó el poder, ¿verdad? El poder divino, que sí se pudo hacer. Entonces, hay mucha controversia, inclusive la gente que siempre anda buscándole otras connotaciones a las cosas, por no decirle encontrándole la quinta pata al gato. Hay quien dice, ¿verdad? Que vamos a suponer, Dios es omnipotente. Que Dios pudiera crear una roca que fuera tan fuerte que nadie la pudiera levantar. Y entonces piensa, ¿la podría levantar Dios? Oye, es la pregunta que te hace. Si nadie pudiera levantar esa roca, ¿Dios la pudiera levantar? Yo diría, ay, ¿por qué no? Porque no se la creó. Porque exactamente. Y si lo llevas entonces al nivel metafísico, te das cuenta que la roca, que es la fe en nosotros, la levanta cada instante y la podemos poner donde quiera que la queramos poner y que se hagan los milagros entonces, porque para eso nos hizo a su imagen y semejanza. Sí, señor. Jóvenes, Magnolia, ¿tú qué me dices?
que como todos somos parte del todo y somos parte de Dios también, somos una célula de todo ese Dios. Lo que de la roca, pues todos al ser todos y todos ser una célula de la parte de Dios, en oscuridad levantaríamos esa roca. ¿Por qué? Porque pues somos una célula de Dios, somos Dios y todo el poder de todo el infinito, claro. Así es. Siendo Dios mismo, podemos levantar la roca, lo que sea. Cierto. Y en realidad, nosotros las rocas que tenemos que levantar son las rocas que están, ¿verdad? Que no se ven y que no pesan, no tienen peso, pero están trabajando, obstaculizando muchas veces nuestro desarrollo, están obstaculizando muchas veces nuestra entrada plena de esa conciencia divina, pero todo lo puedo. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo, ¿qué? ¿En quién? En el Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, no hay duda de ninguna especie, por lo menos en nosotros, de que esto es posible. Pues bien, lo que yo voy a tratarle ahora, no solamente le puse las citas bíblicas porque son cosas muy largas, son prácticamente capítulos que hay que leer para encontrar la información a fondo, pero vamos a comenzar con algunas personas, incluyendo a Jesucristo, que estando dotados de poder en un momento determinado y no se ajustaron al conocimiento del poder que tenían. Y comenzamos con el profeta Elías. Ustedes se acuerdan de Elías, ¿verdad? Elías, cuando esta muchacha, Isabel, eliminó a los profetas de Israel, él se fue corriendo porque ella le dijo que le tocaba a él también perder la vida. Y se fue y se refugió en una cueva. Por 3 años se metió ese hombre en una cueva. Un hombre que había demostrado tanto poder. Si él pudo hacer que bajara el fuego del cielo cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Recuerden que Baal era, antes del pueblo ser monoteísta, ellos adoraban a los Baales, ¿verdad? Pero eso siempre se quedó ahí. Entonces esta muchacha, la Jezabel y el marido siempre querían imponer el culto a Baal, a los hebreos que estaban cautivos. Prácticamente yo creo que decidían lo que tenían que hacer. Entonces, cuando el profeta Elías hizo ese enfrentamiento con los sacerdotes de Baal, acuérdense de aquel famoso sacrificio, ¿verdad? Que pusieron los animales para que bajara el fuego del cielo, y los profetas de Baal comenzaron primero a orar y a invocar a Baal, a ver si bajaba el fuego y quemaba el holocausto de ellos, y no pasó nada. Entonces, cuando Elías dijo, ok, al pueblo de Israel, él llamó los llamó a todos para que vieran lo que iba a pasar. Dijo que ahora hagan el altar, pongan la leña, échenle mucha agua, no sé cuántas cubetas de agua le echaron, alrededor hagan una zanja y rellénenla de agua también. Cuando pongan la carne del buey, échenle más agua todavía. O sea que estaba todo súper húmedo. Entonces él invocó el poder y cayó el fuego del cielo, quemó completamente el sacrificio, y hasta el agua que había alrededor se secó. Entonces, ¿qué hizo entonces Elías en ese momento? Que es bastante cruel lo que pasa de ahí en adelante, ¿verdad? Que se llevaron a todos los sacerdotes de Baal y los degollaron en el río. Después que pasó ese asunto, entonces él tuvo que refugiarse y esconderse, porque lo iban a matar. Entonces la gran pregunta mía es esta: si tú tienes ese poder que se te ha conferido, y Elías es uno de los Elías es uno de los hombres más poderosos que hay, de los profetas más poderosos que menciona la Escritura. Si tú tienes ese poder tan grande, ¿cómo es posible que te vas a ir a esconder? ¿Verdad? Porque te anunció que te iba a matar. A él se le olvidó.
Se lo olvidó. Se le olvidó, Totalmente. pero también utilizó mal su poder después, porque hizo su poder y después asesinó, degolló, mató. Sí, pero Entonces, tú sabes hay que ser consciente también que tú tienes un poder, pero tienes que tener tu poder con los buenos y con los que no parecen ser tan buenos también. ahí vamos. Entonces Es que- recuerden que ahí le dejé la cita bíblica para que lea más. Eso está en Reyes, los capítulos 18 y 19. Ahora, cosa interesante es que este hombre se refugia en la cueva y un día pero el tipo tenía un poder tan grande que decretó una sequía de 3 años, que no lloviera en toda la tierra. Y el día que él decidió que lloviera, ese día llovió, porque el tipo era poderoso hasta más no poder. Entonces, ahí en esa cueva se le aparece Dios, Jehová, como se llamaba en esa época. Él dice, Elías, ¿y qué tú haces aquí? Oye, como quien dice, pero si yo te di de poder, ¿qué haces tú metido en esta cueva? Entonces, ahora yo me quiero detener un momentito ahí y vamos a traerlo hacia nosotros y vamos a buscarle la vuelta metafísica a este asunto. Elías representa ese poder que es en nosotros, ¿verdad? Y ¿por qué tenía que suceder aquello? Si lo llevamos a nivel metafísico y nos olvidamos de la historia, y lo que vamos a ver es que el pueblo de Israel se había olvidado prácticamente de sus, valga la resonancia, de sus prácticas que lo distinguía de los otros pueblos y habían adoptado y estaban adorando a Baal. ¿Okay? Entonces, para que se pudiera manifestar el poder de Dios, había que eliminar totalmente esos patrones de pensamiento que los alejaban de Dios. Hay alguien que tiene un micrófono abierto que estamos escuchando su conversación. Entonces, vamos allí y nos damos cuenta de que este asunto, cuando lo aplicamos ya al nivel del entendimiento nuestro, nos damos cuenta de que había una necesidad de que se elimine todos esos patrones mentales que nos separan de la conciencia de Dios para que se pueda manifestar plenamente el poder. Ahora el Señor sale de ahí y entonces ahí ya viene otra historia que en el momento pues la vamos a dejar de lado, pero que quería que recordáramos que Elías, teniendo todo ese poder, de repente se le olvida y se va y se esconde porque teme por su vida. Y muchas veces nosotros no tomamos decisiones porque pensamos que nos vamos a quedar solos, que vamos a perder el poder, e inclusive tendemos a no hacer nada, que equivale a esconderse, o nos salimos huyendo, no nos enfrentamos a las situaciones que tenemos que trabajar, sino que corremos porque pensamos que no vamos a poder con la carga. Y en el segundo, Moisés, que como ustedes ven ahí, pueden leer en el Éxodo 3:1 y 12:42. Moisés, ustedes saben que este Moisés a mí me encanta porque un tipo primero sale huyendo de Egipto porque mató a una persona, a un soldado egipcio que estaba maltratando a un hebreo. En esa época, como ustedes saben, el que mataba, su paga era muerte también. O sea que Moisés tenía que ser ejecutado tal cual como lo que él hizo. Reverendo, perdón, hace falta que todos apaguen su micrófono. Sí, hay alguien que está interfiriendo y no podemos escuchar bien lo que estás diciendo. Que todo el mundo apague su micrófono por el momento, cuando quieran hablar, que lo abran, porque si no, no se está entendiendo, por favor. Estoy aquí buscando a ver cómo le apago los micrófonos. Ya se me olvidó dónde está eso. Te vas ahí mismo donde está el nombre de la persona y ahí mismo lo desactivas. Ah, ok, gracias. Ya me acordé. Oh, ya cerraron. Ok. Bien, entonces, Moisés se va al desierto de Madián. Allá se encuentra con Jetro, que era un sacerdote madianita que tenía un poder grandísimo, prácticamente lo liberó de la culpa esa de la muerte de ese soldado. Cuando él está
pastoreando las ovejas de Jetro, allá en el monte se le aparece la zarza ardiendo, y ustedes saben la historia de la zarza. Dios le dice, he escuchado el clamor de nuestra gente. Y entonces quiero, como se dice, comisionarte a ti para que hagas ese trabajo. Lo primero que él les dice, pero yo, ¿y cómo voy yo a ir? Y comienza el hombre, no, es que yo no sé hablar, no es que yo soy tartamudo, no es que yo tengo este problema, no es que tengo el otro. Y el hombre está frente a Dios que lo está diciendo, te voy a dar el poder, te voy a dar la fuerza para que hagas esto. Y todavía él está titubeando. ¿Sí? Entonces imagínate tú que nosotros pudiéramos decir en este momento, yo tengo este poder de Moisés para hacer este cambio, para yo liberar a mi pueblo. Qué maravilla sería, ¿verdad? Tantos pueblos esclavizados en este momento, y no aparece un Moisés que diga, aquí vamos a resolver esta situación. Entonces, pero si lo llevamos a nuestra propia historia, sabemos que Moisés es ese patrón de liberación, que puede dudar en un momento determinado, que puede ser, porque Moisés, como sabemos, era bastante duro de cabeza, porque él se discutía con Dios y se peleaba con él, y decía, no, yo no voy a hacer esto, y si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, el hombre era fuerte, pero en realidad él hizo el trabajo, pero en ese momento específico, él dudó mucho de que él podía. Inclusive Dios le dijo, voy a mandar a tu hermano, a Aarón, para que te acompañe. O sea, Aarón era el que le daba la fuerza y era que prácticamente el estratega de todo. Salomón, ese que dice Jesús, ¿verdad? En el Sermón del Monte, que dice que ni aún las flores del campo con toda su belleza se vistieron como Salomón. Colombia. Y la sabiduría que tenía. Entonces, la sabiduría de Salomón, el poder que llegó a tener Salomón, que fue una cosa extraordinaria, a través de la sabiduría que confería, la forma como gobernaba, y sabemos que fue el tiempo de más esplendor de todo el reino de Israel en esa época. Construyó el templo y muchísimos palacios, y fue, bueno, una prosperidad extraordinaria. Además nos ha heredado, como sabemos, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, como varios libros, ¿no? Muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, con todo ese poder y conociendo y teniendo una relación tan personal y tan especial con Dios, Jehová, como se le llama en esa época, a él comienza a quebrantar las leyes que se habían puesto. Ustedes saben que era totalmente prohibido para los hebreos tomar mujeres de otras razas. E inclusive a veces, siendo hebreos, se les prohibía tomar mujeres de otro grupo. O sea que tenían que quedarse dentro de su propio área, ¿no? Y entonces Salomón pues comenzó a vivir la vida loca, porque eso fue lo que hizo al final de cuentas, ¿no? Y eso provocó pues que cayera su reino y que se perdiera prácticamente todo lo que él había hecho. Entonces aquí tenemos otro tipo grande. Pero mira qué barbaridad. Aquí está Jesús con letras, con J chiquita. Es un error garrafal, es un pecado mortal. Entonces, Jesús, qué cosa interesante. Jesús, no sabemos, ¿verdad? Prácticamente hay mucha especulación de cuál fue su vida desde la adolescencia hasta la adultez. No sabemos por ahí, hay muchas, dicen que vivió en tal sitio, que se fue a no sé qué cuánto, hay muchas historias. Pero a donde quiero llegar aquí es que Jesús ya él había comenzado su ministerio. Ya él estaba listo para hacer, para expresar ese poder, ¿verdad? Que él tenía en diferentes formas. Entonces, cuando llegan a esa boda a Caná,
que se acaba el vino, que viene María, su mamá, y le dice, oye, Jesús, se le acabó el vino. Él le dice, mujer, ¿tú qué tienes? Todavía no ha llegado mi hora. Como que él le dijo, no estoy preparado todavía. Pero María sabía que él estaba preparado y que él tenía el poder para hacerlo. Y a lo mejor sabe Dios cuántos vasos de agua le había convertido él a José en vino. Ya, ¿verdad? Cuando estaba chiquito. Entonces, pues en ese momento él no estaba seguro, pero María lo empujó. María no esperó que le dijera que sí. Ella ordenó, llenen esas cántaras de agua, y entonces ya ella comenzó a preparar, y no le quedó más remedio que hacer el milagro de transformar el agua en vino, que como decían que era el mejor vino que habían tomado la gente que estaban allí. Después de eso está en Juan 2, 1, del 1 al 11. También sabemos la historia famosa de la higuera, pero ahí no vamos a entrar. Vamos a hablar de Pedro. Pedro, el canchanchan de Jesús. Aquel hombre de fe, el que Jesús dijo sobre esta iglesia, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Recuerden que Pedro significa piedra y que el nombre original de Pedro era Simón. Y él se lo cambió y le puso Pedro porque él iba a ser la base de lo que sería lo que hoy conocemos, ¿verdad? Como el cristianismo, que sin embargo el que lo difundió fue Pablo más que Pedro. Entonces, Pedro conocía perfectamente a Jesús. Conocía el poder que tenía porque ya había visto todo lo que Jesús había hecho, multiplicando panes y peces, amainando las tormentas, sanando enfermos, levantando muertos. Había hecho ya Jesús cuántas cosas enfrente de él. Y todas esas cosas, Pedro hubiera podido hacerlas también. En un momento determinado, después vamos a ver que sí, que al final él pudo ser una expresión clara del Cristo. ¿Qué sucede entonces? Que él le dijo, antes de que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Se lo dice, él dice, no, ¿cómo va a ser? Eso no va a pasar, ¿verdad? Yo aquí coloquialmente parafraseando. Y así lo hizo. O sea, a él se le olvidó en ese momento todo lo que Jesús representaba, todo lo que le había enseñado, todo lo que había hecho, y lo negó. Fue a la tercera vez que él dijo, ay, se dio cuenta de que él había hecho lo que Jesús le había dicho que él iba a hacer, ¿verdad? Y se sintió pues bastante acongojado después de eso. Entonces, señores, aquí me quiero detener para que conversemos un poco sobre estos acontecimientos. Entonces ahora pueden abrir sus teléfonos, sus micrófonos, para que conversemos un poco sobre esto que estamos viendo en este momento. ¿Quién quiere comenzar? Esto está muy serio, señora. Acuérdense que esto es una conversación. Esto no es Vamos a conversar. Este no es un discurso. Vamos a conversar de todo, mi gente. ¿Qué me dice usted? Don Genaro, pero en sí el tema es amplio, no sé exactamente cómo en qué se entra, porque habló de cada ser, de profetas, de Moisés, como de las características de cada ser. Ajá. Sí, como de eso habría que hablarlo, de la esencia de cada ser, del profeta, de Moisés, de Salomón, de Jesús, ¿o qué sería? Yo creo que son ejemplos de lo que yo pienso, ejemplos de lo que nos ocurre a nosotros a diario, porque a veces por miedo negamos a Dios. Otra vez es lo que le pasó al profeta Elías, él sintió miedo y se escapó, se olvidó de todo el poder que tenía y fue a esconderse. En Moisés le entra la duda, entonces se separa del poder que posee debido a la duda.
Salomón no siguió las indicaciones de Dios y tampoco es consciente del poder que le dan. Jesús tiene seguridad cuando María le dice que puede hacer el pan en vino. Y Pedro niega. Y con Pedro, el caso de Pedro es la negación. Y son ejemplos de lo que nos ocurre a nosotros día a día, que nos puede hacer separarnos del poder, de la fuente y de no darnos cuenta del poder que nosotros tenemos y no manifestamos ese poder debido a estas cosas. No es un ejemplo que lo haya ocurrido a Elías y no ocurrió más. Eso no sigue ocurriendo a todos y en cualquier momento nos ocurre. Y así sucesivamente. Cada uno de estos ejemplos son ejemplos de nuestra vida, de las cosas que no pueden ocurrir o que nos ocurren y que nos separamos. Entonces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Juan. Yo creo que donde el ejemplo de Pedro, lo que el Maestro Jesús le quiere decir a él es que vas a sentir miedo, tu humanidad te va a engañar, porque eres un ser humano. Y es lo que pasó, él tuvo miedo y por eso lo negó. Y el miedo te puede hacer llegar a cometer cualquier tipo de acto, porque solamente existen dos actitudes en la vida del ser humano, que es el miedo y el amor. Y si tú entonces te vas por el miedo, haces entonces lo que le pasó a Pedro. Y entonces Elías, que cometió tantos errores, que tuvo tanto poder, pero no lo supo encauzar correctamente, la vida como boomerang que es, lo que tú haces para atrás de ti regresa. Ten cuidado con el poder que tú tienes, utilízalo correcto y sanamente, utilízalo con amor. Sí, señor. Le pasó a Salomón también. ¿Qué hacía Salomón con esa señora que vio en la piscina y después se la llevó para el cuarto? ¿Qué cosa es eso? Atrevido. No, sí, bueno. Los dejo ahí. No bueno. debes. ¿Alguien más? Gracias, Osi. Juan Perea. Bueno, es que sí, Juan y yo se me quitaron todo lo que yo iba a decir. Ándale. Pero, Ave María, Siempre te roban la María. cosa. Vamos, que tú tienes una gran enciclopedia. ¿Qué, Juan? pero bueno, no, sí, es todo eso sí que tenemos el poder, pero nosotros mismos nos traicionamos, o sea, la duda. Y lo que significa es el amor incondicional que Jesús también ofreció, porque él sabía de todas maneras que Pedro lo iba a hacer. Le dijo, me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. Ya lo sabía. Y a veces nosotros, alguien nos traiciona o es nuestro amigo, nuestro canchanchan, y hace algo y ya, pues lo condenamos, lo colgamos porque nos traicionó. Entonces, el punto es ese, que todos en la parte humana, la parte de la carne, por decirlo así, ese ego que solamente piensa limitadamente, entonces entender que todos estamos en un proceso de desarrollar ese potencial. Eso es lo Juan, que... gracias. Voy a tomarte aquí y voy a agarrar parte de lo que dijo Juan Llerena. Hay una cosa muy interesante, sí, eso que te acabas de decir es una realidad. Nosotros estamos en este momento y en diferentes momentos pasamos por todo este tipo de cosas. Si pensamos en Elías, con todo ese poder que él tenía, de las cosas que podía hacer, que como si estudiamos la escritura vamos a ver que Elías era el profeta tan poderoso como el mismo Jesús en ese momento. Y nosotros, si nos ubicamos en esa conciencia, nos damos cuenta de que aún reconociendo quiénes somos, que nosotros decimos que somos, ¿verdad? Imagen y semejanza, la sagrada semejanza de Dios, sus expresiones divinas. Hay momentos de la vida en que ese recurso sagrado lo dejamos a un lado y comenzamos a actuar desde nuestra propia conciencia. Y cuando eso pasa, la conciencia nuestra es engañosa. Me puede decir, mira, Osi es un peligro. No, procura alejarte de él, no haga negocios con él. Y quizás Osi es la persona más indicada para yo poder levantar mi negocio.
o puedo pensar que un determinado, que alguna persona quiere hacerme daño y puede hacerme daño. Lo que hago es que en vez de buscar la forma de arreglar las cosas, me escondo. ¿Ve? Entonces, en ese momento que yo estoy actuando desde mi conciencia, he dejado atrás lo que yo había dicho que era, lo que yo creí que era, lo que podía hacer desde la conciencia divina. Con Moisés también hemos estado en esa conciencia del Moisés. Sabemos que es el libertador, sabemos que tiene muchas cualidades importantísimas, pero aún así este tarudo es, al principio dudó mucho, ya aún después él comenzó ya a estar más consistente con lo que hacía, pero aún así en determinados momentos, si vamos leyendo la escritura, nos damos cuenta de que él se incomodaba muy fácil, ¿verdad? Entonces, en nosotros ese espíritu, esa conciencia de buscar, de ser libre, de continuar adelante, es muy, muy marcada, pero a veces se nos mete el miedo de seguir adelante, de qué va a pasar, de qué van a decir, de que si yo hago esto, qué va a pasar con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, si va a haber cambios, si se van a alejar, si van a llegar otras personas con interés, etcétera, etcétera, etcétera. Salomón lo vemos cada día. En las personas que se enriquecen, pueden ser los más humildes, pueden ser colaboradores con sus iglesias, pueden ser pastores, ministros, papa, quien sea que tenga esa capacidad y esa sabiduría, y de repente todo ese oro, toda esa abundancia, toda esa sabiduría se va al ego, y entonces comenzamos a actuar desde el ego, y ahí viene no, espérate, aquí el duro soy yo. Todas las mujeres que vengan son mías. Eso que dijo Dios, vamos a dejarlo a un lado, porque todas estas me las aprovecho todas. Y eso habló de las mujeres, pero muchas otras cosas más que él hizo, ¿verdad? Que no estaban supuestas a hacer. Pero permiso, Genaro, yo no creo que sea tan solo por el hecho de que hay acumulación de riqueza. Hay personas que no tienen riqueza física y sin embargo Dios le da instrucción y dice, voy a hacer esto porque ¿quién se va a enterar de que lo que yo estoy haciendo? No se da cuenta que la conciencia de uno es la que te va a hacer sentir bien en el paraíso o en el infierno. Cierto, y dice, voy a hacer esto porque nadie se va a enterar y hacen las trampas, sí. hacen de cuanta cosa sea pensando en que nadie se va a enterar y en realidad eso también no seguir las instrucciones de Dios, porque Dios te dice, haz esto, haz lo otro, y si tú estás haciendo lo contrario, no estás siguiendo las instrucciones, que es lo que le pasó, para mi entender, fue lo que le pasó a Salomón. Hacer bien. Sí, también así. Y de Pedro, pues también nosotros en muchísimas ocasiones directamente quizás nos negamos a Jesús, pero negamos a hacer las cosas que él nos dijo que hiciéramos. Por ejemplo, una de mis grandes trabajos con mi vida ha sido siempre procurar no ver, no sentir el deseo de negar lo que una persona hace, de olvidarme de esa persona, de dejar a un lado, porque en este momento en que Pedro se completamente el miedo lo ataca. Acuérdense que, si tú hablaste del miedo, cuando la persona está en temor, no puede racionalizar. El espíritu tampoco puede expresarse a través de una mente turbulenta. Entonces, como él tenía tanto miedo, a él pues lo que más fácil dijo, bueno, si yo le digo a esta gente que yo soy de Tetín, van a acabar conmigo también. Entonces, la preservación de la vida es algo que es un instinto muy natural en el ser humano. Somos humanos, pero somos divinos, pero también somos humanos. Y esa humanidad, pues a veces, pues procura que ese cuerpo que tenemos, mantenerlo. Porque como no sabemos lo que pasa de cuando uno sale de esta envoltura, pues la gente quiere conservarse aquí en esta dimensión, porque es la que conocemos. Entonces, puede ser que nosotros inclusive neguemos nuestras propias virtudes. Conocí o alguien me comentó de una ministra
que llegó una persona que estaba necesitaba un apoyo en oración en ese momento. Y ella había terminado sus labores del día y le dijo, yo lo siento, ya yo me voy, yo no puedo detenerme a orar contigo. Entonces yo dije, en este momento hubo una negación del compromiso ministerial, del compromiso del pastor, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, si alguien llega, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos lo que estamos haciendo y vamos a orar con esa persona. Pero yo dije, bueno, ¿qué pasaría en ese momento en esta cabeza? Estaría cansada, estaría muy turbada, estaría muy agotada, tenía presión de la pareja que lo estaba esperando, no sé, pueden haber pasado 50,000 cosas, pero independientemente de lo que pasara en ese momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Negar al Cristo. Negarle al Cristo la posibilidad de expresar y de ayudar a alguien. Y todas esas cosas que nosotros estamos viendo, es bueno que siempre uno la mezcle y la ligue con su propia vida para ver cómo caminan, en cómo podemos nosotros sacar provecho de la enseñanza. Porque como Dios, y para Dios no hay nada imposible, como dice Lucas 1:37. Si mantenemos claro de que esta verdad, de que no hay nada imposible para Dios, entonces vamos a tener tiempo para todo. No nos vamos a esconder, no vamos a negar a Dios, vamos a permitir que ningún impedimento físico que tengamos nos detenga de hacer lo que tenemos que hacer. Y diariamente vemos miles de personas con impedimentos físicos muy serios que salen adelante, que resuelven su vida y que no dependen de nadie. En Efesios 3:20 nos dice, y a aquel que es poderoso para todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el poder que actúa en nosotros. Y acabamos de decir, ¿verdad? Estamos hablando sobre la omnipotencia divina. Y Pablo aquí en Efesios 3:20 nos está diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, aquí vamos entrando ya en la etapa final. Cómo ser una persona omnipotente. Esto es algo práctico. Tener conocimiento para saber hacer. Segundo, poseer habilidades, o sea, capacidad de carácter natural o innata y destrezas, que una capacidad aprendida o adquirida para poder hacer, o sea, la actitud. Tercero, mostrar comportamiento para querer hacer, la actitud de la persona. O sea que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Tener esas habilidades y destrezas que son nuestras aptitudes y también mostrar que lo queremos hacer. O sea, la actitud de la persona. Eso es desde el punto de vista, ¿verdad? De lo que estamos viviendo aquí en esta dimensión de las formas. Ahora bien, nosotros también tenemos aquí que para nosotros poder llegar a desarrollar esta hermosa conciencia de la omnipotencia, tenemos que reconocer, saber y entender que hay un espíritu, un Padre de todos en todos nosotros, pero que se manifiesta de manera única en cada uno de nosotros. Tu Señor es Él, que te librará de todos tus problemas. Tu Señor no tiene otro interés que el de manifestarse por medio de ti y de esta manera hacerte poderoso con su propio poder hecho visible. Hacerte sano con salud, perfecto para demostrar la perfección crística. Esto está en el libro Lecciones acerca de la verdad de Emily Cady. Entonces, mi gente, vamos a conversar los minutitos que nos quedan sobre la gran pregunta. Dios es omnipotencia.
¿Y nosotros qué? ¿Somos omnipotentes? Abre tu micrófono, si que no está apagado. Abran todos los micrófonos ya. Sí, seguro que sí, con lo que tú has demostrado ahora, con esa última parte que explicaste que la actitud de cada uno de nosotros pues muestra la omnipotencia, pues como que no vamos a ser omnipotentes también, seguro que sí, pero tenemos que recordar algo, que Dios no puede hacer nada por nosotros que nosotros no queramos que lo haga. Correcto. Tenemos que estar dispuestos totalmente a decir, hazte en mí, Padre, para que yo sea tu canal de bendición. Y así es como nos hacemos entonces los verdaderos omnipotentes. Y como dijo Samuel cuando recibió el llamado, que le dijo el sacerdote, cuando vuelva a escuchar su voz, dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Heme aquí. Señor. Heme aquí. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Sandra, que está por ahí. Es la primera vez que están compartiendo con nosotros. Bienvenida, Sandra. Aquí, ya sabes, estamos conversando sobre diferentes temas de la escritura y cada uno pues le pone un sazoncito diferente y así cada uno va aprendiendo un poco más de los demás. Gracias, muchachones. Entonces, Juan, Xiomara, cuénteme sobre su decisión de ser omnipotentes. Sí, hacer todo lo que... perdón, Magnolia. Adelante, Magnolia. No, tranquila. Siga, doña Xiomara. Gracias. Pues sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una de las afirmaciones que por lo menos yo utilizo cuando hay algo que pienso que puede ser imposible en la parte humana. Y sí es posible, porque es dejar que ese Espíritu Divino que mora en nosotros se exprese a través de nosotros. Eso no quiere decir que nosotros utilicemos ese poder cuando vemos que hay un desarrollo de algún potencial divino en nosotros, que podemos hacerlo con facilidad, de que abusemos de él, sino hacerlo con humildad. Si podemos ayudar, hacerlo sin que la otra mano se entere, sino ayudando a la otra persona. Necesariamente no tenemos que hacer un show del potencial divino. Con humildad sí podemos hacerlo. Me encantó eso. Sí, hacerlo y siempre mantenerse uno, pues, dando gracias por el privilegio que uno tiene de poder hacer aquellas cosas que el Padre les encomienda. Así y vienen esos canales que pues, nos preguntan si se puede, si podemos, y siempre estar en la mejor disposición, sin permitir abusos, por supuesto. Definitivo. Pero sí podemos hacerlo todo. Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece en ese potencial divino que tú eres. Todo lo puedes hacer. Así es. Gracias, Genaro. Sí, no, gracias a ti. Magnolia. Es que hasta el mismo Jesús lo dijo muchas veces, que él era esa conexión con el Padre, con la fuente. Y qué más eso tan hermoso que él nos dice, pues que teniendo eso claro, que podemos hacer muchas cosas mejores que él, porque hasta él mismo dijo, yo soy, cada vez que hacía algo era encomendado al Padre, como que autorizaba, descendía lo del Padre y él era como un instrumento. Entonces lo mismo, claro. Hasta el mismo Jesús dice, todo en el Padre, entonces conectados en el Padre con su misma esencia, podemos ser omnipotentes. Definitivamente. Claro que sí. Juanito. Bueno, yo pienso que diariamente nosotros estamos usando ese poder. Ejemplo, a veces una madre para sacar un niño, ha escuchado la historia, ¿no? Debajo de un carro, ella saca fuerzas y levanta el carro. Así es, el amor puro. Sí, y así en todo momento, en el momento que nos queremos ir a la cama y no queremos ir a cepillar los dientes, digo, aunque no quiera, voy y me cepillo los dientes. ¡Qué disculpa! Lindo poder. Hay una anécdota. Acabaste ahí.
necesita toda la fuerza divina y con eso mismo para explicarse. Claro, Sí. claro. Hay una anécdota de que hubo en un pueblo, ¿no?, de aquí de Estados Unidos, una señora vivía en un campo, en un pueblito apartado entre las montañas, y la señora tenía a su bebé en un Moisés recién nacido afuera, y vino un águila y se llevó al muchachito a la cumbre del nido. Imagínate de los saltos que hacen las águilas. Y ella hizo la alarma y todo el pueblo trató, subió, buscó la forma de llegar para salvar al niño, para que no se lo comieran las aves. Y de repente apareció una señora chiquita, delgadita, flaquita, que cogió, se subió y corre, alcanzó la montaña, agarró a su muchacho y bajó. Y todo el mundo, ¡oh, wow! ¡Qué bravo! ¡Qué mujer tan brava! ¿Qué pasó? ¿Quién era? Era la mamá del niño. Claro, sí. Entonces, cuando se presenta ese tremendo, ese amor, como acabó don Juan de decir de la señora, que sí, que hayan levantado un carro para sacar un muchacho que se quedó ahí atascado, ese poder está, señores. Cuando nosotros, hay momentos en que hacemos cosas que después decimos, ¿cómo lo hice? ¿Cómo pude saltar? ¿Verdad? ¿Cómo pude salir de esta situación? A veces no, porque no te das cuenta de que el poder que está en ti está actuando, aunque tú no te des cuenta. ¿Ves? Entonces, ese poder ya está. Y hemos visto personas con limitaciones tremendas que están haciendo su vida feliz, sin brazos, sin piernas, otro que es completamente parapléjico. Acuérdense de este hombre que era el que escribió tantos libros de astrofísica y eso, que solamente ya lo que moviera la boca, que un ordenador que hablaba y escribía por él. Y así encontramos miles de personas, y a veces nosotros que estamos tan completitos, ¿verdad?, sentimos como que ya el mundo se acabó y que no podemos hacer nada. Entonces, recordemos siempre que independientemente de la situación que estemos viviendo, ese poder divino, ese poder que es Dios, está activo en nosotros, que solamente tenemos que darle espacio para que Él actúe. Así como decía Jesús, como apuntó Magnolia, el Padre y yo trabajamos, ¿verdad? O sea, siempre con Dios nosotros podemos hacer muchas cosas. Ahora mismo estamos viendo, a la medida que ha avanzado la ciencia, la capacidad de revertir enfermedades que antes ni siquiera con medicamentos se podían revertir. Y ahora simplemente con una persona que se siente tranquilo, que medite, que cambie ciertos hábitos de vida, que tenga una actitud hacia la vida positiva, se está sanando. ¿Ves? Entonces, el poder, y acabamos de ver el libro este que trabajamos, ¿verdad?, de Deepak Chopra, que nos estaba marcando unas líneas maravillosas de la importancia del poder de la energía y la importancia de nosotros entender de que eso que somos, ese poder que somos, siempre está presente. ¿Eh? Entonces, este es el momento en que nosotros tenemos que pensar en un Dios personal, en un Dios para nosotros, que vive en nosotros, actúa desde nosotros, y nosotros somos esas expresiones variadas, ¿verdad?, de todo el poder de Dios manifestado. Así que vamos a aceptar esa bendición, vamos a aceptar esa gracia divina, y vamos en lo posible a actuar desde esa conciencia para que podamos mostrar ese poder que Dios, que quiere decir que expresemos, vivamos de gloria en gloria expresando su poder. Así que, mi gente, muchísimas gracias a todos. Pero permiso un momentico, tú quieres, permiso un momentico, Genaro. Sí, ¿Tú quieres ver el poder tan hermoso de que estamos nosotros mismos ejerciendo acá, de poder reunirnos aquí desde tantos lugares distantes y podernos ver y comunicarnos? ¿Tú crees poder más fuerte que estamos ejerciendo aquí en este momento que este? Amén. Sí. Eso es así. ¿Y qué? Ya. Lo lindo del caso es que lo que nosotros hemos hecho es utilizar la sabiduría divina para manifestar todo eso que ya todo esto. Porque todo lo que está hecho desde el principio. Todas las ideas, todo. Entonces, pues, vamos a aprovechar esta noche a Juan para que nos despida en oración, a Juan Llerena. Okay. Y te damos las gracias, Padre,
te damos las gracias por estos momentos compartidos, por hacernos conscientes de que unidos a ti no hay nada que nos detenga, que somos de una fuerza incontrolable y que tus bendiciones, Padre, nos llegan a cada momento. Bendecimos esta reunión sagrada, bendecimos a cada uno de los participantes y bendecimos al host que nos trae jueves a jueves estos temas para discutir y ampliar nuestros conocimientos y nuestra conciencia a Dios. Gracias, gracias, Padre. Amén, amén y amén. 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 Muchas bendiciones. Gracias. Gracias por sus oraciones. Ya estoy mejor de mis Amén. ojos y mañana tengo el nuevo medicamento que va a resolver el problema definitivamente. Qué bueno. Bendiciones para todos. Bendiciones. Maravilloso. Luego, Gracias. bye. Gracias. Bye, Chao, Juan. feliz. Gracias. Bye. Bienvenida, Chao, Sandra. María. Sí, Janet, muchas gracias, y gusto de bendiciones. conocerlos. Cuídate Sí, mucho. gracias. Claro, tenemos Gracias, clase Alex, mañana. que Xiomara ya entró a la clase. Gracias por Pero entrar. Juan, tú no sabes lo que me pasó Sí. hoy. Me levanté tempranito. No, es ayer. No, hoy, espérate. Me levanté hoy temprano y digo, bueno, ahora sí preparé mi teléfono para entrar a los ejercicios. Digo, pero ven acá, hoy es jueves. Después que ya me levanté yo a las 6:30 de la madrugada. ¿Tú te imaginas eso? Pero nada, Entregaste todo tu poder. muchachos, mañana Sí. nos vemos con Dios delante. Bueno, Ok. Las de Tai Chi, las de Tai Chi tienen link. Juan, dale el link de Tai Chi Chi Kung hoy, que estuvo muy buena también. Claro. No, Sí. así. hacelo tú. Ah, bueno, listo. Bueno, mi gente, muchas Ok. bendiciones. Hasta luego. Bueno, Nos hasta vemos. luego. Bye, bye. Bye. Bye, cuídense.